de compra y adquisiciones, también el caso de fuero parlamentario a raíz de este grave accidente donde uno involucrado es el diputado Arturo Magaña, y también lo que se ha estado haciendo últimamente, porque hay un accionar muy fuerte de sindicatos, especialmente en contra de algunas alcaldías del país, y los alcaldes de estas alcaldías están diciendo que quien está manejando los sindicatos es el ministro del Trabajo, Rolando Castro, que él venía exactamente de ser dirigente sindical. Presento inmediatamente a mis invitados. Está Carlos Araujo con nosotros en el estudio. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, a la orden. Roberto Rivera Ocampo, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto volver al estudio. Después de 5 meses y medio aproximadamente, vuelve al estudio. Y vía Skype tenemos a Marvin Aguilar Umaña. Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ya un listo. gusto haberle cedido yo el espacio a Roberto. Gracias. Bueno, vamos a saludar también a quien sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, no sé, bueno, voy a empezar mejor por el tema, digamos, de la reforma a la ley, la CAP, que es reforma a la CAP, porque A la CAP reglamento. significa Al ley, reglamento. al reglamento de la CAP. Y esto ha causado bastante, digamos, molestia aparte de organizaciones que luchan contra la corrupción o que digamos, tienen como tema la transparencia, porque señalan que dos cosas fundamentales, que esta reforma que hizo el gobierno, el reglamento de la ley, es un cero retroceso a la promoción de la transparencia en el país, y hay abogados que señalan que el reglamento un reglamento no puede chocar contra la ley, o sea, ven un choque, una contradicción entre reglamento y ley. Partamos por eso, que es el tema, digamos, que ha tenido bastante ocupado sobre todo, digamos, al grupo, este grupo por la transparencia que existe en el país. Carlos. Bueno, mira, a mí me gustaría tal vez con estos grupos que han estado haciendo estos señalamientos poder sentarme y discutir un poco al respecto sus observaciones. Esta reforma al reglamento de la ALACAP me llamó mucho la atención, los reclamos que comencé a escuchar de muchos sectores. Y pues me dediqué con más profundidad a revisar, porque son reformas a 3 artículos del reglamento lo que se han hecho, nada más. Es una reforma sumamente corta. Pero yo no encuentro lo que se está señalando, ¿verdad? Y creo que hay una confusión en lo que se está planteando. Y te lo explico. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con Comprasal, que es el sistema informático a través del cual se accesa, se hacen las convocatorias a cualquier proceso de compra del Estado, se bajan las bases, se sube quiénes son los que ofertan, se sube a quién se le adjudica y los contratos, que todo eso está en Comprasal, sigue ahí. El reglamento no lo modifica en lo absoluto. Ese procedimiento de divulgación sigue ahí vigente. Este primer artículo que reforman del reglamento, y te explico una cosa. Existen 2 formas de presentar ofertas. Una cosa es bajar ofertas o comprar las ofertas, y otra cosa es presentar las ofertas. Los 2 mecanismos que hay son uno, que es vía el módulo de Comprasal, que eso lo utiliza menos del 5% de las instituciones, y la otra modalidad de presentación de ofertas son presenciales, físicamente, que las personas van a las UASI de las instituciones. ¿No todo se sube a Comprasal? No. Casi nada se sube a través de Comprasal, porque nadie utiliza ese módulo. Primero, hay unas condiciones que pone la UNAC, de acuerdo a la ley y los reglamentos, para poder recibir ofertas a través del módulo electrónico de Comprasal. O sea, casi nadie utiliza la modalidad electrónica del sistema de Comprasal para la presentación o recepción de ofertas. Eso casi todo el mundo lo hace presencial.
Entonces, ¿cuál es la diferencia, el cambio que han hecho con el reglamento? Que para aquellos que no están a través del módulo de Comprasal, que ya existe en la ley ese mecanismo, que son los presenciales, que para esos habilitan la presentación electrónica a través de un correo de las instituciones, que en lugar de ir físicamente a dejarlas a la institución, habilitan un correo. Pero eso no exime de que el mecanismo y el procedimiento de ley que existe en Comprasal para divulgar el procedimiento de compra sigue ahí, sigue vigente. Lo único que han hecho es, mire, en lugar de traer, y ojo, solo es para las compras de libre gestión y contratación directa, que son montos pequeños en el gobierno hasta $72,000 y en las alcaldías hasta $48,000. Las licitaciones no entran en ese procedimiento. Las licitaciones tienen su mecanismo y tenés que llegar presencialmente a presentar todo el legajo de documentos como siempre. Esto solo es para la libre gestión. Okay. Entonces, no hay ese problema de que están eliminando algo. O sea, todos los que han hablado, los abogados, FUNDE, FUSADES, creo que también, digamos, Acción Ciudadana, están hablando... Puede ser que se hayan confundido. Están confundidos. Es que todos. podría ser, o sea, yo te lo digo desde el punto de vista de la experiencia que yo he tenido. O sea, yo de alguna manera he estado ligado a instituciones públicas, con personal que maneja este tipo de instituciones y UASIS como tal, y conozco un poco el tema, o sea, y te podría asegurar eso, o sea, que creo que hay una confusión de lo que están leyendo de la reforma, porque este primer artículo de la reforma lo que hace es agregarte un inciso al artículo 44. No están modificando el 44 ni eliminando el 44, le agregan un inciso. ¿Cuál es? Que es que en lugar, para las libres gestiones, en lugar de hacerlo solo presencialmente, podés hacerlo a través de un correo electrónico. Pero eso no te limita a todos los controles que existen en Comprasal para la transparencia de ese proceso. Eso siempre tiene que seguirse haciendo. Ok, hay un señor de apellido Sandoval, que te digo inmediatamente, digamos, bueno, que dice... es más preocupante que elimine el registro de solicitantes a base de licitaciones, porque eso permitirá mayor discrecionalidad en los procesos de compras estatales y otorgar obras dirigidas a una persona. Ese es otro artículo y te lo explico también, porque tampoco es cierto. Esa reforma es el tercer artículo de la reforma, que lo que te dice es que reforman el primer inciso nada más del artículo 48. Y ese inciso del artículo 48, la reforma que tiene es que le agregan que los anuncios que se hacen en base a las convocatorias o los resultados se hacen a través, decía antes, de periódicos escritos. Y hoy le agregan y digitales, la palabra y digitales, a ese primer inciso. El registro y la ficha a la que se refiere estas personas continúa vigente en el mismo artículo. No ha sido eliminado. O sea, y es que yo por eso te digo, la gente tiene que leer bien de qué se trata la reforma que yo estamos estaba hablando de una opinión del señor Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. ¿Ya? También opina gente como Ricardo Castaneda, que a mi juicio es muy responsable. Por eso, a mí me gustaría poder hablar, discutir con documentos en mano. Ricardo dice que también le parece un retroceso para la transparencia, pero también Sandoval dice que al no quedar registro, es que no es cierto que se elimine el registro. de la información de los solicitantes pueden aparecer funcionarios como contratistas y la ciudadanía no se dará cuenta. Es inverosímil que quiten esa parte, es un retroceso. No se está eliminando eso. Bueno. Para ti. A ver, yo voy a comenzar un poco al revés de como quería empezar, porque ya Carlos ha explicado buena parte de las reformas propuestas. Hechas, no propuestas. Ya están hechas al pues. reglamento, ¿verdad? Sí. Pero hay una subcomisión que debería de estar analizando posibles reformas a la ley. Ahora, lo que pasa, Carlos, es que estas reformas primero se hacen como un poco a las espaldas de la población y de repente nos damos cuenta que el reglamento se ha reformado. En segundo lugar, se dan en un contexto en el que el gobierno está siendo fuertemente cuestionado por la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, ¿verdad? Y casi todos los días nos damos cuenta de nuevos casos. Y yo soy uno de los que
critican supuesto. mucho eso. Y sí, lo que no te quita que puedas, digamos, dar una opinión favorable a este tipo de reformas. Sin embargo, a lo que yo voy es que hay cosas que parecen buenas, pero en el contexto en el que se dan, generan mucha especulación y mucha suspicacia. Es correcto. Ahora, hay una de las reformas que a mí me llama la atención y como digo, tratando de ser objetivos, me llama la atención porque puede ser interesante, que es la que tiene que ver con el tema de la licitación simplificada a través de convenios marcos. A mí me parece que, por ejemplo, para rubros como las medicinas, ¿verdad? De hecho, hablamos bastante de esto durante la campaña pasada, cómo establecer marcos, convenios marcos con laboratorios que te permitieran no desabastecer el sistema público de salud, o no dejarlo desabastecido, y que a medida existiera demanda, pudieses estar solicitando al laboratorio y no tener ese stock, ¿verdad?, de medicinas que muchas veces hemos visto que se vencen. Ahora, dicho esto, el problema es quién lo está proponiendo, ¿verdad? Porque si vos me decís que el ministro de Hacienda es el que ha propuesto esto y que ha estado seriamente cuestionado por algunos contratos con la administración pública y otros funcionarios, entonces uno, ¿qué pasa? Lo que tiende a pensar es que estas reformas llevan a algo alguna implícito, intención, correcto, ¿verdad?, para rendir menos cuentas, para hacer más ágil la contratación de ¿quién? De cheros, de amigos, de allegados, de prestanombres, no sé. Digamos, esa es la especulación y ese creo que es el miedo que compartimos todos los ciudadanos que de alguna manera estamos vigilantes pues, de cómo se usan los recursos. Vamos rápidamente con Marvin. ¿Qué piensa Marvin de este tema? Carlos ha explicado muy bien las reformas que se han planteado en el reglamento. Hay una cosa que debemos de contestarnos. ¿Tiene potestad el Ejecutivo de reformar el reglamento o no? Yo entendería que al Ejecutivo le corresponde implementar reglamentos de las diferentes leyes. Y el Ejecutivo tiene una serie de reglamentos en todo el Estado que los reforma constantemente, los tiene que crear algunos, y es parte de la labor del Ejecutivo. Lo que está haciendo es, en base a lo que explicaba Carlos, es tratar de hacer más eficiente el tema de las compras, porque eso suele ser a veces en el Estado bien engorroso y complicado, y a veces se necesitan las cosas ya, y en ese sentido, entre más se facilite el comercio, ¿verdad?, para que se le pueda vender o abastecer al Estado, creo que nadie debería de molestarse por eso. Ahora, esto de la oposición, de las ONG, que tienen todo el derecho a pedir y revisar y hacer todo lo que hacen, debería de, digamos, de quitarse el modo campaña electoral, porque lo que estamos viendo es una oposición, por el hecho de la oposición, pues obviamente cualquier cosa que haga el Ejecutivo va a estar mala, es sospechosa, y creo que caer en ese juego también a veces les resta credibilidad. Voy a recordar el caso de los ventiladores, ¿verdad?, que se levantó todo un rumor y tuvo una leyenda y hasta nombres de responsables por el hecho de ver el morbo en una noticia que saca un periódico de Miami y que ya estaban hasta, ¿verdad?, digamos, especulando quiénes eran y se dijeron, hubo un video de un militante del FMLN que estableció quién era el culpable o los culpables. Entonces, de alguna manera creo yo que las organizaciones no gubernamentales vinculadas al sistema de la lucha de la corrupción y la transparencia deberían de, digamos, de no caer en la trampa de este proceso electoral. Está bien que Roberto lo diga, porque Roberto está en campaña, Roberto ve sospechoso todo. No está bien aunque esté en campaña. O sea, uno como político tiene que decir la verdad y señalar lo incorrecto. Gracias. Aquí yo voy a decir no veo malo que Roberto haga ese señalamiento. No veo malo que Roberto... Es malo si lo haría, si lo hiciera mal. Es malo. Pero yo qué he dicho, Marvin, yo creo que los tres están en campaña.
tú eres culpable, Roberto, de estar en campaña. Ya vi yo que te agarras al más débil, pero tiene que atacar a Vamos. Ajá, cabal, Sí, a los conservadores. ¿Tenés algo contra los conservadores? A la ultraderecha, hay que atacar. Entonces, en ese sentido, creo yo que las ONGs vinculadas con este tema deben de ser más cautelosas para no levantarla, que no es solo un afán de poder en entredicho lo que haga el gobierno. Yo quiero el corte. Volvemos rápido. Yo no lo veo como campaña eso. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, el segundo tema que tenemos para esta noche es el caso del diputado Magaña, y que esto da tema para decir qué pasa con el fuero parlamentario. Es conveniente que siga existiendo, pero también en este caso se aplicaron algunas cosas, digamos, o sea, sucedieron cosas bastante, digamos, preocupantes, no solo porque el accidente en sí, y quienes lo pudieron ver, la grabación que hizo alguien, es realmente chocante ver la situación que se produjo, ¿no? Pero además, después que la Fiscalía diga que la PNC retrasó el proceso de entrega de la persona, y lo retrasó aparentemente para evitar que fuera juzgado infragante. ¿Se saltaron la flagrancia? Se saltaron la flagrancia porque un diputado o cualquier persona que tenga fuero puede tener mucho fuero, pero si es detenido ante las 24 horas, que cometió el hecho, eso se llama en fragancia, se le detiene inmediatamente. Aunque sea diputado, está en fragancia. Y eso aparentemente la PNC entregó tardísimo, después de 24 horas entregó la información y no había detenido al diputado. Según la Fiscalía, obró mal. Pero la PNC dice que
por lo menos dice la PDC que el diputado no respetó la luz roja, pero no se le hizo el examen toxicológico. Había alcohol aquí o drogas. Se dice que la defensa dijo que por ser diputado no se le podía hacer antidoping o alcotés. Y la jueza le creyó. Y la fiscalía termina diciendo, es penoso que una jueza diga que no se realizó el examen toxicológico porque era diputado. Nacho, si me permite, yo quisiera comenzar preguntándole a Carlos, porque Carlos es candidato a diputado por el Partido Arena, si su partido todavía reconoce que el diputado Magaña representa al Partido Arena. Eso es algo bien importante, digo, para no te para podría la ciudadanía. responder porque no lo sé, pero no tiene nada que ver con el caso también. O sea, Pero él fue electo diputado sí, por el Partido Arena. esté o no esté en Arena, no tiene absolutamente nada que ver con el caso. O sea, no es por ser un arenero que le hicieron lo que le hicieron o no le hicieron. Te tiró un autogol. Sí, no lo entiendo. O sea, ese es precisamente lo que le estaba queriendo señalar a Roberto, el tema de querer politizar un tema de una tragedia también que no es buena. Pero está claro, Marvin, que diferentes diputados de Arena han dicho que no lo reconocen, que le está separado hace bastante tiempo. Pero es irrelevante. Partido, que no vota con el partido, que no va a reuniones. Pregúntame qué pienso yo, si hay que quitarle el fuero o no. Yo te digo que sí, tajantemente. Es más, se le impidió ser candidato. Pero el problema es que lo que establecía Nacho, Carlos, por eso te decía, porque es importante. Está bien que Arena quiera quitarle el fuero, me parece correcto, y el FMLN también, y Gana y todo el mundo, pero el problema es que mientras, como no se hizo el examen toxicológico, ¿verdad? Prácticamente el delito que queda o los delitos que quedan, que se le pueden imputar, son conciliables. Y si hay una conciliación, pues, ¿cuál es el objetivo de desaforarlo? Si ya no va a haber un delito. Tú has dicho exactamente... Hay un muerto. Tú has dicho exactamente lo que pasó. Por eso, ahora, es inconciliable. Marvin, es un delito, es un homicidio culposo. Marvin, pues, Marvin, ahora respóndeme la pregunta. Tú has dicho, digamos, que al no hacerse el examen toxicológico, entonces, digamos, puede salir libremente o conciliar, porque ya lo que pudiera ser una pena se reduce casi a nada. Exacto. Y la PNC permite... Entonces tú has tocado No, la PNC, entonces, aquí la fiscalía, o sea, la PNC colabora para que haya un manejo turbio de la justicia. Tu pregunta es correcta. Aquí la fiscalía debería procesar a los policías. La Fiscalía General de la República debería procesar a los policías que estuvieron en la escena del crimen, que no hicieron la prueba toxicológica, o incluso a la jueza que cayó en la trampa de que por ser diputado no se le podía hacer la prueba toxicológica. El fiscal debería de abrir ya expedientes contra esas personas que entorpecieron el proceso lógico que pudo haber llevado a tener ese examen toxicológico que hubiera determinado si andaba, digamos, bajo efectos embriagantes de alcohol u otro tipo de sustancias. Pero como los encargados de esa cadena, ¿verdad?, fallaron, entonces ya no es culpa del diputado. Al que hay que procesar es a esa cadena que permitió que hoy el diputado pueda tuitear y diga que él no iba ebrio y que él no es el responsable del accidente. Entonces, y como no hay cómo demostrar que él iba ebrio o no iba ebrio, pues entonces prácticamente desaforarlo es para nada. A ver, yo no he puesto el tema, ni me pareció importante el tema porque se llama Arturo Magaña o porque es más amigo de Arena o más amigo del presidente. O sea, eso no es. Es un diputado, es un funcionario ¿Cómo funciona la justicia en nuestro país? A nadie le gusta que haya gente con fuero, pero si el fuero se extralimita, digamos, comprando la justicia, entonces, ¿qué mensaje le queda a la población que porque se roba una gallina de una meten preso? La responsabilidad de la jueza en Aguachapán. Algo habrá que hacerle, digo yo, pues. Pero querés distraer un poco el tema llevándotelo a la jueza, que obviamente no actuó bien la policía, pero volviendo al meollo del asunto.
Primero, pues yo creo que todos nos solidarizamos con la familia de las personas que sufrieron ese accidente por culpa de un diputado que a todas luces pues no iba el video a las cabales. Es sí. concluyente. O sea, no necesitamos ser expertos como para saber si iba ebrio o no. Por otro lado, sí. ¿Perdón? Jurídicamente se necesita la prueba toxicológica. Sí, bueno, pero nosotros no. En todo caso, yo no soy quien va a juzgar al diputado. Sin embargo, yo creo que abre nuevamente el debate sobre si debe existir el fuero y cómo. Porque, digamos, la finalidad del fuero no es proteger a alguien que asume un cargo de elección popular o un cargo dentro del Ejecutivo o es un juez, etcétera, de cualquier cosa. O sea, porque si no tendríamos a diputados, bueno, ya los hemos tenido, ¿verdad? Narcodiputados, ya hemos tenido diputados que son coyotes, ¿verdad? Que tratan con personas, etcétera, etcétera. Y eso por decirte, digamos, para mí que son delitos un poco más graves, pero delitos quizá menos graves que no tienen nada que ver con el ejercicio de su cargo, no deberían de estar sujetos a una solicitud de antejuicio por parte de la Fiscalía. Es que no deberíamos de estar ni discutiendo esto. O sea, ya de hecho debería quitársele el fuero a alguien que ha cometido un delito que para nada está enmarcado en sus funciones constitucionales. Así que yo creo que, pero bueno, creo que muchas veces el problema de nuestra sociedad es que tenemos una memoria tan corta que probablemente la otra semana esto ya se habrá olvidado y va a depender de quienes estén en la Asamblea, y ahí la responsabilidad va a ser nuevamente de los diputados que, dependiendo de la decisión que tomen, van a dejar o van a motivar e incentivar nuevamente la impunidad. Yo lo veo peor todavía. O sea que se trata de ser amigo de la policía o amigo de la fiscalía o amigo un tema de un de juez impunidad, para Nacho. que tú seas impune. Pero Ojo, más allá del fuero. Ese es el tema, que no es el problema del fuero lo que causa la No. impunidad. Son las instituciones que no aplican lo que es. corresponde. Es la politización de las instituciones para proteger a mis amigos o para dañar a mis enemigos. O sea, tenemos Que una eso es lo policía, delicado. ¿teníamos una policía institución Es- o una policía política? Bueno, si es que desde el 9F estamos viendo a una policía que está actuando incorrectamente, que está siendo instrumentalizada políticamente. Eso es evidente. Tal es el caso que una abogada, Ruth fiscal López, acaba de poner una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del director de la policía precisamente por cosas como esas. Pero, bueno, Marvin, Yo Roberto. iría O sea, un poco más lejos, Marvin, perdona, es que creo que el tema es que tenemos una cultura de la impunidad tan enquistada en este país que los mismos diputados de partidos grandes o no, están muchos de ellos buscando perpetuarse en un cargo de elección que les permita tener el fuero. Si no, preguntémonos por qué algunos diputados que ya estuvieron aquí, que están siendo procesados, están buscando una elección en el Parlacen, por ejemplo. Yo diría una cosa, tengamos cuidado por casos como estos, ¿verdad? De venir y generar un debate en torno a la eliminación del fuero. Cuidado. Sí, ¿no? yo no le Porque veo tanto el problema del fuero. el fuero es No. importante para la protección de la oposición tema política es el en un uso del país, fuero. y más en un país como las características que hoy estamos teniendo en El Salvador. ¿Por qué? Porque, o sea, no, el fiscal de la República inclusive ha dicho que no es eliminarlo, él dice plantear reformas al tema del fuero y eliminarlo para asuntos de delitos comunes. Así Pero aún así no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, por decirte, el narcotráfico es un delito común, ¿vea? Y yo puedo parar a un diputado en un retén policial, si la policía está instrumentalizada, ponerle un pucho de coca y decir que es narcotraficante y llevármelo preso.
O sea, el fuero sirve para evitar esas cosas de que el poder establecido pueda silenciar a la Totalmente de oposición acuerdo, política por eso en un yo te país. digo lo mismo. No es el fuero como no si- es el fuero como tal. Sobre todo, porque a lo mejor mucha gente no sabe, cualquier diputado o cualquier ministro que tenga fuero, si comete un delito y es detenido antes de las 24 horas de cometido el delito, se llama fragancia. Eso significa que es detenido, ¿ya? Y acusado, ¿ya? Y Entonces, aquí no Nacho, se hizo. pero- Y aquí se hay un practica la pro- primera aquí hay un diligencia en las problema. 24 horas. Aquí no se practicaron las primeras diligencias en las 24 horas. Por lo tanto, va a pasar lo que tú dices. Entonces estamos frente a un caso que lo vio casi todo el país, casi todo menos el la país. policía. y donde es evidente que ¿Y alguien qué va a dio la pasar el orden, país? alguien dio la O sea, orden de cuando frenar ese terminemos- procesamiento. ¿verdad? Sí. Y va a quedar en la impunidad. Porque más allá que la Asamblea lo desafore, o sea, es decir, hay la correlación para el desafuero del diputado Magaña. Perfecto. Y la Asamblea Legislativa políticamente tiene que desaforarlo porque es un órgano bastante desprestigiado y hoy tiene la oportunidad de sentar un precedente desaforado. Pero como no hay examen toxicológico, Ese es el él va a error. poder conciliar, La él única va a poder prueba no es conciliar, él va a poder conciliar el delito. Y al conciliar el delito, van a tener que reinstalarlo otra vez en la Asamblea, como sucedió con el caso del diputado Samayoa, que fue evidente el problema que tuvo con su compañera de vida, se le desaforó porque fue tan evidente, digamos, que la Asamblea no podía no desaforarlo, y fue a juicio, arregló, concilió con la víctima y tuvieron que reinstalarlo y devolverle los salarios que durante los meses que no estuvo funcionando como diputado no se le pagaron. Esto es lo que va a pasar hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo Sí, soy de los que estoy espérate, de acuerdo que se espérate. reforme la Tu Constitución. ejemplo del diputado Azamayoa me parece bien, pero él fue a juicio. En este Claro. caso han quitado el elemento fundamental para que el juicio Sí. sea lo que debe ser y en una acción, a mi juicio, en contra de la ley. No, porque el fiscal va a pedir el antejuicio para desaforarlo. O sea, No, eso no, siempre no, va no, a darse. no. Y el tipo va a tener No, que ir a responder haber a los evitado la juzgados. fragancia, haber evitado el examen, Sí, pero eso solo... el alcotés, eso, digamos, Eso hace es- mucho la diferencia. Y tú lo que estás diciendo, Marvin, es que el no tener la prueba de que el tipo iba drogado o que iba alcoholizado, Bajo efecto, exacto. sin eso, pues es un delito conciliable. Claro. Mm, Claro. no sé, Y- no sé. Sí. No sé. Ahora, Sí. incluso, Es que no sé si con no, eso se lo le es. quitas Sí, que lo porque- pueda conciliar. Sí, que porque... Es Es que que es él homicidio, ya dijo, ojo, es un- Carlos, es un él ya homicidio dijo- doloso. Carlos, él ya dijo que no iba ebrio. No Ya tiene te nada digo, que yo ver. no voy ebrio. ¿Por qué Obviamente, dice él- obviamente que va a ¿por decir qué eso. dice él que no, por qué dice él Obviamente que no que va iba a decir ebrio? eso. Porque no no le hay hicieron prueba. prueba. Claro. Exacto. Porque no le quisieron Entonces, hacer Pero hacer ojo, prueba. en estos casos no solo la prueba Mira. toxicológica es la única determinante para probar que iba alcoholizado. Hay videos, hay testigos. El Y el gran- juez es el que va a hacer esas valoraciones, no solo es porque Carlos, le presentan Carlos, un papel. Carlos, Ojo. Carlos, eso ya entra en un término que se llama sana crítica. Por eso, ¿y quién es el juez que determina? Pues sí, primero, testigos, quiero saber si se van a presentar, Carlos, vamos a ver. Sí, Vamos pero a ver si no hay- tenés, hay varios testigos. no tenés la prueba científica No importa. concluyente, no, No la importa, tenés. pero Bueno, depende tengo que ir del al juez. corte. Dependerá del juez. Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito. Realiza el pago de préstamos y tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa por medio de FedeBanking del sistema FedeCrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema FedeCrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, el otro tema es acusaciones que se han dado. Hemos visto en los últimos días serias acusaciones del ministro de Trabajo en contra de algunos alcaldes del país, acusándolos de tener estructuras criminales en las alcaldías. Por otro lado, los alcaldes diciendo que el que hace esa cosa es el ministro y que está manejando sindicatos, etcétera, etcétera. Han habido varios desórdenes en los últimos días. Lo que ocurrió en la alcaldía de Soyapango y también en San Salvador y también ha sido en Santa Tecla y hay como por parte, digamos, de los alcaldes opositores al gobierno la conclusión de que el ministro de Trabajo es la persona que está detrás de los sindicatos y que estos sindicatos están trabajando electoralmente para mellar la credibilidad de esos alcaldes. Ayer hubo una manifestación frente en los portones de la Asamblea Legislativa y tiraron estos morteros e incluso esos morteros llegaron, digamos, a doblar el hierro, digamos, de la reja, ¿no? Los diputados estaban muy asustados, etc. Hoy han sido, no sé si están capturados ya, pero están, digamos, señalados algunos dirigentes sindicales de hacer, digamos, apología al delito y otras cosas. El ministro Rolando Castro hace poco, es porque la Fiscalía va a presentar requerimientos en contra de 8 miembros de 3 sindicatos adscritos a la Corte Suprema de Justicia. Y el ministro Castro ha respondido que la Fiscalía prefiere acusar a líderes sindicales en vez de perseguir a los asesinos de los trabajadores y que en su calidad de ministro brinde mi total respaldo al sindicato de la Corte Suprema de Justicia, cuyos dirigentes están siendo procesados por luchar frontalmente contra la injusticia. Se pone complicado esto, ¿no? Y veo que cada vez más hay más salida a la calle, más manifestaciones. ¿Quieres partir tú, Marvin? Bueno, yo lo que puedo decir es de que debemos, frente a esta clase de, digamos, de acciones que tienen desafortunadamente el tinte electoral, o sea, todo esto es parte de, digamos, de la estrategia electoral de alguien, ¿vea? De beneficiar a uno, afectar a otro. Lo que corresponde frente a esto, la acción del fiscal ha sido correcta, en el sentido de hacer requerimientos para sindicalistas que él cree que pueden estar manipulados por algo. Me parece que es correcto que investigue esa trama, si existe esa trama que están denunciando los alcaldes que se sienten afectados, ¿verdad? También los alcaldes tienen alguna responsabilidad, porque vimos el video de Soyapango, por ejemplo, ¿verdad? Donde deben de pedirle, digamos, el control, ¿verdad?, al CAN que manejan ellos. Recordemos los incidentes de Santa Tecla, donde el CAN ha disparado contra vendedores y no se puede decir ahí de que había una intención de provocar por parte del ministro de Trabajo, sino que ahí fue una situación de desalojo, un conflicto entre los vendedores ambulantes y la alcaldía municipal. Entonces, el trabajo que hace el CAN, ¿verdad?, digamos, a la hora de establecer el orden en sus instalaciones,
propiedad de las municipalidades, debe de ser bastante, digamos, bastante protector de los derechos humanos y no irse contra la gente solo porque protesta o porque se desborda, digamos, los ánimos en la protesta y proceden a callarlos de forma violenta, porque es casi seguro que esto va a provocar una reacción de parte de los protestantes, de los sindicalistas. Entonces, yo creería que la acción del fiscal es correcta. Debería de investigarse si alguien está detrás de esto, si hay tintes electorales. Yo me iría por ese, digamos, por esa lógica de que hay un interés electoral para afectar a unos o beneficiar a otros. Me parece que y por eso el fiscal hace correcto. Yo creo que si hay detrás alguien con objetivos electorales, detener a estos sindicalistas va a hacer que los otros sindicalistas que pueden estar siendo manipulados ya no sean manipulados, y creo que eso es lo correcto. Ok. ¿Carlos o Roberto? Sí, yo creo que para nadie es un secreto que siempre se ha instrumentalizado a muchos de los sindicatos para fines electorales. Y estamos en un contexto bien complejo y creo que perpetuar este patrón de comportamiento no le hace ningún favor al país. Para nadie tampoco es un secreto que el actual ministro, pues su origen, digamos, inmediato es un sindicato, y que hace meses estuvo también implicado en algunos casos de llevar o de movilizar personas afines o pertenecientes a un sindicato para pues hacer algunas acciones en contra de algunas empresas, como la de el Mr. Donut, etc. Entonces, me parece penoso porque, digamos, la figura del sindicato, que tiene que ver con la reivindicación de derechos laborales, se ha vuelto, como muchas de las organizaciones, ahora están nada más a merced de las autoridades y pidiendo favores que definitivamente no es su labor principal. Entonces, de comprobarse que hay, digamos, fines electorales, o que el ministro de Trabajo está detrás de esto, yo creo que es digamos, una raya más al tigre, que definitivamente está haciendo que esta situación se vuelva insostenible de aquí a las elecciones de febrero. Yo no quiero pensar qué van a hacer de aquí a las elecciones del 2024, cuando ahí se van a juntar elecciones legislativas, municipales y además las elecciones presidenciales. ¿Qué van a hacer? ¿Van a incendiar este país? Ok. Carlos. Mira, tal vez para sumarle a que definitivamente yo no tengo ninguna duda que el ministro de Trabajo está detrás de las manipulaciones de protestas callejeras de un grupo particular de sindicatos. Eso lo vimos el 9 de febrero como tal, las protestas que hicieron los mismos sindicalistas y los mismos sindicatos, lo que ha pasado en la Corte, lo que ha pasado en la Alcaldía de San Salvador, hoy en Soyapango inclusive con el tema de Astran, cuando ya se había desmontado inclusive la razón de la protesta, sí en una protesta violenta, personas vinculadas directamente al ministro de Trabajo. Así que hay que tener sumo cuidado en la utilización del poder del Estado en estas cosas. O sea, al igual que comentábamos con el caso de la Policía Nacional Civil, con el caso de la Fuerza Armada también que hemos estado viendo durante la pandemia, creo que es peligroso lo que estamos viendo. Estamos enfrentándonos a una utilización de las instituciones del Estado en función de obtención de un rédito político, porque al final de cuentas todas estas cosas es precisamente lo que persiguen. Mira, yo solo quería agregar algo, y es que la credibilidad que está teniendo la gente en las instituciones, no solo en las instituciones del Estado, sino también en organizaciones como los sindicatos. Poco a poco vamos perdiendo la credibilidad en esas organizaciones, ya no tenemos confianza en ir a la policía, por ejemplo, a denunciar. ¿Por qué? Porque probablemente no sabemos con quién nos estamos metiendo, y yo creo que eso es lo más grave. Razonamientos como el que hacía Marvin son preocupantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Este país parece que hoy levantamos una llamarada y mañana ya se apagó.
¿Por qué? Porque creemos y estamos, y Marvin lo decía, estamos casi convencidos que en este país no va a pasar nada. Y eso es lo más grave para una sociedad, el hecho de que se atropellen. Normalizar los atropellos. Exacto, se atropelle y no pase nada. Es una indignación que se queda y tenemos una sensación de impotencia. También es preocupante cuando el ministro dice que en la alcaldía hay estructuras criminales, que los alcaldes manejan estructuras criminales y los alcaldes dicen que el ministro maneja estructuras criminales. Entonces, eso es peligrosísimo, ¿no? Y creo que la gente merece una explicación un poco más, Claro, o saber qué es lo que está pasando. Tiene que pasar, trascender más de una declaración pública nada más y demostrarlo. O sea, entiendo por lo menos en el caso de la alcaldía de San Salvador, uno de los que está señalando, que es Juan Carlos Montes, que es uno de los empleados, el gerente de alto nivel de la alcaldía que ha sido señalado por el ministro, ya lo fue a demandar directamente a la fiscalía. O sea, él ya tomó acción ante lo que está haciendo en su contra, porque eso es peligroso cuando Claro. te involucran con crimen organizado. Pues tu vida y la de tu familia corre peligro en determinado momento también. Yo creo que, o sea, es que lo delicado es eso, que con el fin de obtener un rédito electoral y desprestigiar a una institución en un proceso electoral, atreverse a mentir de esa forma y a atacar de esa forma a las instituciones, creo que es incorrecto. Y este gobierno nos ha demostrado que no le importa Pero absolutamente mira, nada de eso. estamos normalizando incluso la negociación con pandillas. Cuando no hay, digamos, una acción de parte del Estado frente a ese fenómeno, y todos asumimos de que los partidos deben negociar, porque si no, no entran. Eso ya te demuestra en qué nivel estamos. Ahora, esto que está pasando, a mí no me extrañaría que se confirme que unos y otros están buscando rédito electoral. Vamos al corte. Añadir. Ya volvemos.
1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Perfecto, estamos, Rafita, estamos. Para agradar a Roberto voy a decir, vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes de esta noche. ¿Estuvo bien o no? Nacho, buenas noches. Comenzamos con la participación de Carmina Ortiz, que nos dice: el sentido de que las ofertas las hagan presencialmente es que todos los participantes sepan quiénes fueron los que presentaron y contra quiénes compiten, para evitar que se reciban en momentos que no son parte del proceso que regula la LACAP. Se levanta acta y se firma. Dani nos dice: el gobierno desde que comenzó la pandemia ha tenido un gran problema con la transparencia, que ha creado una imagen en la población, ya sea verdad o mentira, sobre cualquier cosa que sea en contra de ellos, el pueblo lo cree. Julio Belloso nos dice: es lamentable que ante el primer gobierno no partido mayoritario se tuvo la oportunidad de lucirse. Todo lo contrario, están destruyendo su imagen. Gobiernos populistas han sido siempre lo peor para los pueblos, si no, pregunten a Venezuela. El analista Rafael Castellanos nos dice: si todas las compras gubernamentales se hicieran a través de la bolsa de productos en subasta, como ofreció el presidente en campaña, sería aproximadamente 15 a 25% más baratas. Además, absolutamente transparente, sin oportunidad de corrupción. Emilio Monterrey, con él finalizamos, nos dice: cualquier forma de corrupción, por mínima que sea, es totalmente deplorable, sea quien sea. Y en cuanto al diputado, que le apliquen la ley, ya que el fuero no es para proteger a quienes violen las leyes, el fuero es más una herramienta para temas políticos. Vamos al set para las respuestas. Ok. Tal vez aclarando a la primera televidente que hizo un comentario sobre el asunto de la CAP, a lo que ella se refiere es al proceso de las licitaciones, que ahí sí todos al mismo tiempo llegan a presentar ofertas presencialmente y se levanta un acta. Eso sigue exactamente igual, no ha cambiado. La reforma lo que cambia solo es para la libre gestión, y eso siempre ha sido que habilitan un horario entre las 8 y las 4 y en cualquier momento puede llegar la gente a presentarlas presencialmente y no se levanta un acta en el momento en que todos estén presentando la libre gestión. Por lo tanto, no hay ningún problema realmente. Yo creo que con el tema del fuero, si no hay una medida ejemplarizante de parte de los diputados y, por ejemplo, que le quiten en primer lugar el fuero, para que de ahí haya también un debate serio sobre una reforma. No estoy diciendo que se elimine, que se reforme de tal manera que se aplique para lo que es. Que se evite la discrecionalidad, como la que hemos visto. Si no se hace eso, va a haber una indignación muchísimo más fuerte. No, digamos, ya hay una indignación por el accidente, pero ahora va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque estás incentivando nuevamente la cultura de impunidad, y este país necesita que se cumplan las leyes y que estemos claros que nadie debe estar por encima de la ley. Y con el tema de la LACAP, yo creo que las reformas de las que debería estar preocupado el gobierno deberían ir más en el sentido de procurar la calidad de la obra o el servicio que se va a contratar, la transparencia y la rendición de cuentas que debería de garantizarse. ¿Por qué? Porque estamos ya con una imagen, como decía el televidente, de que ahora cualquier cosa que haga vamos a pensar que es para ocultarnos información. Carlos... Marvin. Qué bárbaro, ya me estás cortando la libertad de expresión. Es que mucho hablas, Marvin. Solo un tema. En el caso para cerrar el caso del tema de los sindicalistas, no olvidemos que ya hay un muerto de Astrán que debería de investigarse, porque eso lo que hace es exacerbar más los ánimos. Y no debemos de volver a la agitación política previo a las elecciones, eso no es correcto. Y el fiscal tiene en sus manos la posibilidad de descubrir quién lo está haciendo. En el caso del fuero, yo tuiteé hoy por la tarde una frase que es:
desaforar sin reformar es politiquear. Hay que reformar la Constitución donde establezca que estos funcionarios tales tienen fuero constitucional, pero ahí un punto y coma o un punto y seguido que establezca que para los casos de delitos comunes el fuero queda suspendido automáticamente. Una redacción ahí que los constitucionalistas deben de establecer, porque precisamente bajo el amparo del fuero la jueza no aplicó los procedimientos que debía de hacer, porque la jueza le dijeron de que por el fuero no podía. El caso de que los policías en la escena no actuaron diligentemente, o quien tenía que haber actuado ahí, fue también por el tema del fuero. Entonces, aquí también nuevamente el fiscal tiene que actuar contra esta cadena, ¿vea? Esta cadena que debió haber protegido las pruebas o recabado las pruebas y que no lo hizo. Okay. Desde los policías hasta el juez. Si el fiscal procesa a estos actores, yo te apuesto que a futuro nadie va a dejar pasar estas cosas, porque sabe que va a haber una responsabilidad para quien alcahuetee estas cosas. Pero el problema no es el fuero, el problema es la aplicación de los mecanismos, y que creo que deben de ser revisados en función de hacer más expedito la discrecionalidad, eliminar esa discrecionalidad de las autoridades que deben de aplicar esto, pero no podés eliminarlo porque protege a la oposición principalmente de cualquier ataque del poder establecido. Ok, pero también hay un problema, también hay un problema. Un diputado que está dentro de una fracción mayoritaria, y esa fracción mayoritaria tiene más amigos de otros partidos políticos, sabe que tiene impunidad total. Ante un delito común, y eso puede ser parte de la discusión, podés trasladar, por decirte el mecanismo de la decisión, aunque sea un delito común, a un juez, a una cámara, a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de que sea sus mismos compañeros. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por estar esta noche. Muchísimas gracias, Roberto. Y muchísimas gracias, Marvin Aguilar Umaña. Gusto de saludarte. Un gusto, buenas noches a todos. Solo te quería preguntar, ¿contento con la coalición Nueva Idea Gana en San Miguel? Muy satisfecho. Tú que eres migueleño. Digamos de que esa respuesta la vamos a tener el 28 de febrero, dentro de 6 meses. Es un acto consumado, y por lo tanto... No, te preguntaba a ti, no le preguntaba al electorado. Tu partido se apega a los principios constitucionales, como dijo la candidata. Sí, vi esa entrevista, lamentable, pero... Bueno, ya, está claro, no quiere responder. No hay que llorar sobre la derecha derramada. Bueno, no respondió Marvin Aguilar Umaña. Queda pendiente. Todo lo que dijeron, paja era. Ya. Gracias nuevamente a todos. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.